tiene que ver con 8, ¿No sería 7, Inge? Haciendo cuenta desde el cero. no, sería más bien 9, ¿no? Haciendo cuenta desde el cero. A ver, contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, más el 0, 9 sería, ¿no? Entonces, tenemos aquí 2, 4, 5. Me faltarían 4 más. Ah, entonces, cada letra es una etapa. Sí. Con razón, en el uno se me salía y en el otro no. 3, 6, a ver, 3, 6, 8, falta uno más. Y ahí estaría 9, ¿no? Veamos, este es el paso inicial. Ese le vamos a llamar M0. M1. M2. M3. M4. M5. M6. M7 y M8, ¿verdad? Eh, Vamos a ver. Vamos a hacerlo un poquito más. Bien, vamos haciendo conmigo, por favor. Vayan simulando. Bien, termino de armar esto y ¿a quién más no le salió el tema de la evaluación? A mí no me salió, fue por tiempo. Bien. No, Inge, ya está constado. ¿Por qué no me salió? Porque yo lo hice en 6 etapas y ha sido las 8 etapas. Pensé que la etapa de B y D era una sola, la última etapa. Ya. Profe, yo también tenía un inconveniente. Lo que pasa es que yo utilicé los cilindros de doble efecto porque el de simple efecto, no sé, primerito me funcionó y después ya no me quería funcionar por nada. Se me quedaba ahí paralizado Ya. y ya no sabía qué hacer y le cambié al doble efecto. Ujú. Ya. Y eso nomás.
Que igual Sí. utilicé yo la válvula de 3 vías, pero no sé qué, algo moví por ahí, pero no sé qué, ya fue en último momento y le cambié rapidito. Ajá, eso nomás. Ya. Y el Grasset, profe, tocaba hacerlo ahí mismo, porque yo lo hice, pero luego lo capturé nomás y lo puse en Word, en PDF. Ya. No, no había problema si lo hacían. ¿En qué programa lo hizo? Ahí en FluidSync mismo. O sea, yo lo hice, lo capturé Allá. y luego lo puse al Word y luego lo borré de ahí, porque a veces, porque me Claro. utiliza espacio y no, sí, no me dejaba ver vuelta lo demás. Ya. Sí, no, no había ningún inconveniente, ¿no? O sea, con el Grasp. ¿Y lo hacían a mano? También no, no, ningún inconveniente. Como lo habíamos estado haciendo en clase, a mano. Y que de pronto pudo abrir mi archivo. No he tenido tiempo aún de revisar sus notas porque estaba revisando las notas de los otros cursos. Hoy en la tarde me dedico a revisar sus notas. Ah, bueno, ya. Bien, voy a poner aquí. Este va a ser a menos. B más. C menos. D más. A más. C más. B menos. ¿Saben ustedes si hay alguna fórmula para sacar directamente, bueno, algún procedimiento para sacar directamente las fórmulas de aquí? No, lo que yo descubrí era cómo hacer, ya hacer los tiempos así cortitos, cortitos, cortitos. Ya, sí, no, tampoco no he visto que haya alguna. Bien, A menos, ¿no es cierto? Cuando A ingresa, lo que se enciende es uno. A cero, ¿no? Cuando sale A más, lo que se enciende es B1. Cuando ingresa C más, lo que se enciende es C0. Cuando sale de más, lo que se enciende es D1. Cuando sale A, lo que se enciende es A1. Cuando sale C, lo que se enciende es C1. Y cuando entra B, lo que se enciende es B0. Y el último D entra, entonces se enciende D0. Ya. Bien, saquemos rápido las ecuaciones. Las ecuaciones, bueno, aquí hay un botón de estar, ¿no? En el inicio. Entonces las ecuaciones serían esperen, antes de... Ya. ¿Se logra visualizar? Sería, Un poquito. ya, vamos, yo les voy ayudando. M0 es igual a D0, bueno, a la transición anterior que sería M8 por D0, ¿no? Más la etapa anterior que sería M8 por la transición anterior D0. Más la etapa actual, que sería M0 por la siguiente etapa negada, M1 negada, ¿cierto? Y más aquí va a ir el estado, ¿ya? Vamos con el M1, sería la transición anterior
por la etapa anterior, que sería M0 por, A0. en este caso no, estamos en M1. En este caso no tenemos transición anterior, lo dejamos por 1, que sería solo M0, más la etapa actual, que sería M1 por la siguiente etapa negada, M2 negada. M2 sería igual, A M1. muy bien, a la etapa anterior, que sería M1 por la transición anterior, que sería A0, ¿no? Más, M, ¿sí? La etapa actual, M2. M2 Ujú, por por M. M3 negado. Muy bien. Vamos con M3. Sería igual a M2. M2 por B1. Muy bien. Más M3 por M4 negado. vamos, M4 es igual a M3 por, M3 por C0, creo muy que es. bien, más Más M3, M4, perdón, por, M5 negado. muy bien. M5 es igual a M4 M6 por, perdón, M4 por C1 o D1. de 1 más M5 por, M6 negado. vamos, M6 es igual a M7. 5. Sería M5 Por A1. a 1 más M6 M6 por por M7. M7 negado. Muy bien. Vamos con el M7 es igual. A M6 por C1 Muy bien. más M7 por M8 negado. Siguiente M8 es igual. A M7 por B0 creo que es, no sé. M7 por B0. Muy bien. Más. M8 por M0 negado. Muy bien. Ya tenemos las ecuaciones, ¿no? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿No? No. Bien. Inge, en esa como es de los cuadrados de acción, ahí depende a cada válvula que se activa, diga, activa o Sí. desactiva. Ajá. Sí, Ya. y ustedes saben que cada etapa está relacionada a una acción. Entonces, en ese caso, la acción representa Inge, ¿puede mostrarle cómo es que le llena, por ejemplo, en acción, variable o salida? Ya, aquí solamente en descripción, porque no Solo estamos, ahí nomás. sí, no estamos utilizando variables ni salidas, aunque sí podríamos hacerlo, ¿no? Directamente con los nombres de las bobinas, pero no estamos haciéndolo, entonces solamente ponemos la descripción y después vemos cuál es Ah, nuestra. ya. Ajá. Bien, entonces vamos, una vez que ya tenemos vamos a ver si puedo hacer más pequeñas. Una vez que ya tenemos nuestras ecuaciones, vamos con el tema del circuito neumático. Entonces le leo así, dice, teniendo en cuenta que los cilindros A y C son de simple efecto, ¿no es cierto? Y B y D son de doble efecto. Entonces vamos con los cilindros. Entonces vamos con los actuadores. Primero voy a tener 4 cilindros. 4 cilindros, ¿no es cierto? Los voy a poner así. Entonces, vamos con el cilindro A, ¿no es cierto? El cilindro A me dice que es de simple efecto y este va a ser el cilindro A. Voy a poner las etiquetas. A0 es cuando está dentro.
y A1 es cuando está afuera. Aquí, esto me marca la carrera de salida, ¿no? Es decir, la carrera máxima de salida es 50, por lo tanto aquí voy a poner 50. Si a ustedes les asoma que carrera máxima es 100, 90, 80, entonces ustedes tienen que poner aquí la carrera máxima de salida, ¿no? Entonces, ahí tengo mi cilindro A. Vamos con mi cilindro B. Mi cilindro B me dice que es de doble efecto, ¿no es cierto? Marca B. Etiquetas va a ser B0 en 0. Y B1 va a ser en 50. Vamos con el cilindro C. El cilindro C de simple efecto. C0, 0, 0, C1, 50, 50. Dije, ahí entonces una duda. Cuando el pistón entonces va a comenzar cerrado, se le pone en el inicio como 0. Sí, Ah, en las etiquetas. En las etiquetas yo le pongo que la etiqueta, cuando la etiqueta o el sensor, perdón, cuando el cilindro está dentro es de 0, ¿no es cierto? Entonces aquí yo pongo que es 0 y cuando está afuera es de 1. ¿En qué me sirve eso? Me sirve en que para mí es más fácil decir posición inicial de 0, posición final de 1, ¿no? Por eso lo hago así. porque en la clase anterior no estaba puesto de como primerito, estaba puesto en la salida máxima ¿Ya? y después estaba puesto en lo que era 0. Ya, muy bien. Sí. eh, Y, o sea, y ahorita le pone al revés. Entonces, ¿eso a qué compete? Dependiendo cómo vaya a estar en la posición inicial cada... ya, aquí en la clase anterior aquí les ponía de 1, de 2, ¿así? Sí, Ya, en eso no hay ningún problema, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí, si ustedes ponen de 1, de 2, es válido. Simplemente ustedes van al Grapset, ¿no es cierto? Y en el Grapset dice, a ver, si A ingresa, entonces aquí, ¿qué etiqueta o qué sensor se activa? Entonces aquí, si ustedes quieren poner en vez de A0, A1, no hay ningún problema, ¿no? Solamente que esto tiene que tener coherencia con esto de acá. Por ejemplo, yo dije que cuando, a ver, yo dije que cuando A ingresa, ¿no es cierto? Mi etiqueta de entrada va a ser A0. Entonces, ahí tengo esa coherencia. A0 es mi etiqueta de entrada y esto está marcado aquí. Miren, aquí está el A0, ¿no es cierto? Que es en el M2, en la etapa número 2, donde el A va a entrar, o sea, el A va a terminar de entrar, ¿ya? Entonces no hay ninguna... no sería porque ingresa en la etapa inicial, en la 1 es el que ingresa la... Sí, Porque pero... dice, en el texto estaba que comenzaba como A y C afuera. afuera. Sí, sí, Ajá. lo que quiero decir que en la etapa 2, el cilindro A termina de ingresar, por eso inicia la etapa 2. Ah, ya. Entonces, en la etapa 2 donde registra recién el sensor que ingresa. Claro, de hecho la etapa 2 espera que el sensor se encienda para poder iniciar, ¿no? Esa es la condición. Ay, sí. Bien, entonces ya hasta ahí. Ahora, les dije que ICEs son cilindros que inician afuera, entonces miren, venimos acá, simple efecto retroalimentado con muelle de retorno. ¿Qué quiere decir eso? Que el cilindro A inicialmente inicia afuera. Perdón, retrocediendo es, ¿no? Ya. Listo, entonces ahora sí vamos con las válvulas. Válvulas. Entonces, para mis cilindros de simple efecto, que son A y C, voy a tener válvulas 3-2.
Y para mis cilindros de doble efecto voy a tener válvulas 4-2. Y después procedo a conectar como ya lo tenía conectado antes. Estos son orificios de desfogue, vías de desfogue, vías de desfogue, vías de desfogue. Y aquí tengo elementos de alimentación. Bien, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? Miren, el cilindro A y el cilindro C, simple efecto, y empiezan afuera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando cambio? Ellos ingresan. Cuando cambio de estado, ellos ingresan. Y los cilindros C y D, perdón, B y D, ¿no es cierto? Ellos sí funcionan normalmente. Entonces, eso era lo único con lo que había que jugar. Y después de esto, habíamos que poner aquí activación eléctrica, activación eléctrica, activación eléctrica, activación eléctrica, ¿no es cierto? Activación o mando eléctrico, activación o mando eléctrico. Vamos a poner directa de una vez las marcas. ¿Qué otra X, Y, Z habíamos estado utilizando, ¿no es cierto? ¿Qué otra variable podemos utilizar? Podríamos. Sí, U también. Comencemos desde U. U1, U2, X1, X2, Y1, Y2, Z1, Z2. ¿Ya? Bien, ya tengo ahí todo mi circuito. Mi circuito neumático está ya plasmado ahí, ¿no es cierto? Ahora solamente tengo que representar la secuencia. Así que vamos a comenzar a hacer el mando eléctrico, ¿no es cierto? Entonces venimos a componentes eléctricos, comenzamos con tensión, alimentadores de tensión. Listo, y comenzamos, ¿no? Interruptores manualmente. Voy a poner esto. Ya. Comienzo con mi start, luego comienzo con dos contactos normalmente abiertos. Dos contactos normalmente abiertos. Y luego un contacto normalmente abierto. Y uno normalmente cerrado. ¿Ya? Ese va a ser el M8 por el de 0 más el M0 por el M1 negado. M0 por M1 negado.
Y este es mi relé M0, ¿no es cierto? Hasta ahí, ¿hay algo que falte? ¿Alguna pregunta tal vez? ¿Algo que quieran comentar? Me gusta esa Ya, actividad. no. Inge, ¿podría volver a poner cómo configuró los de simple efecto? Claro. Vengo aquí. Los de simple efecto normalmente vienen configurados así, ¿no? Entonces, esto es de avanzada. En retroceso es en la parte de abajo, igual con muelle, para que retorne. Entonces, esto va a hacer que inicie o que normalmente esté afuera. Les pongo a aceptar. Ah, ya. Ajá. Listo, gracias. De nada. Entonces, venimos con M0 y de ahí en paralelo van a sumar M1 por M2. Perdón que le interrumpa. Dígame. Digamos, en el mío me arrojaba problemas de etiqueta y por eso no podía avanzar, así que yo también usé nada más de doble efecto. Eh, ¿Podría volver a poner en las etiquetas cómo configuró? Claro. Por ejemplo, en este, marca A, etiquetas A0, A1, así. Y de ahí todas lo mismo, ¿no? A, B, lo mismo, B0, B1, C igual, C0, C1 y D igual, D0, D1. Ajá. ¿Sí está claro o alguna pregunta con respecto a eso? No, sí, pero yo también estaba poniendo la misma configuración y no, me arrojaba problemas de etiquetas, o sea, yo un error en las etiquetas y esas cosas. Entonces no se podía ejecutar. Mm. Al final le podemos revisar su Es que simulación. como no ejecutaba nada, le cambié por las de doble efecto y Y ahí se envié. ejecutó. ¿Perdón? Y ahí sí funcionó. Con las de doble, sí. Ya. Bueno, veamos qué pasa y intentemos encontrar el error, ¿ya? Inge, Ajá. a mí no me influyó nada. O sea, yo le puse tal como usted lo había puesto, así que en la parte inicial era 50 y después 0, pero yo solo lo único que le cambié fue la posición inicial del cilindro. O sea, y sí me salió, pero no le puse así como usted puso. O sea, las etiquetas las manejé igual como las manejaban los cilindros de doble efecto. Solo le cambié la posición inicial y empezó afuera el cilindro. Pero puso simple efecto o doble efecto. No, yo sí puse los que eran de simple efecto y los que eran de doble efecto. Mm. Entonces, la verdad sí debió haber servido, ¿no? O sea, no Sí debió haber. sirvió, ajá. No, Sí, sí, no debió no haber me sido ningún causó problema. ningún problema. Sí, eso es lo más óptimo, porque sí Era sale. el dolor, era porque Sí, dígalo. Diga nomás, Tony. Es un gusto escuchar. ya, el error de Mayra era porque de seguro puso el mismo nombre que está en las válvulas de arriba de los actuadores en las válvulas con las que se alimenta, con las que se las acciona. ¿Ya? No recuerdo su nombre, porque a mí me salió lo mismo y era por Sí, eso. ahí sí, eso es verdad. Te manda como que estás sobreescribiendo otra etiqueta y eso sí es un problema que tocaba tener en cuenta que no se puede repetir los mismos ¿En dónde? ¿En valores qué de arriba punto? como los de ¿En abajo. dónde? ¿Qué? En la parte de las válvulas me parece que era. Porque Ya. a mí también sí me Aquí, pareció el mismo problema. si ustedes aquí ponen, ya, si ustedes aquí ponen A1 así, ahí sí hay un problema de etiqueta, ¿no? Sí, No. ese mismo problema de etiqueta sí daba. Sí, No, de hecho yo estaba trabajando con, a ver,
W, X, Y y Z. Con Ya. esas variables estaba trabajando para las válvulas. Mm. Profe, ahí en el cilindro, ¿cómo hago para que me salga A1 primero y luego A2? A0, quiero decir. Aquí, pongo aquí. El A0 es la marca cuando está dentro. 0, 0. Y el A1 es la marca cuando está afuera. Este es el final de carrera, ¿no? 50 milímetros. Entonces, ese es... Sí. Ajá. Entonces ahí pongo... Ah, ya, ya. Ahora, si yo pusiera, por ejemplo, aquí A3, ¿no? Miren lo que va a pasar. El A3 va a estar adentro. Pero ese no es el caso, o sea, no es lo que yo quiero, ¿no? Aquí yo quiero que sea 0 porque ya saqué las ecuaciones con A0. Lo que le pudo haber pasado a Mayra es que de pronto tú copiaste los cilindros, o sea, pusiste control C y control V para no poner igual, o sea, estar poniendo a cada rato, porque cuando tú le copias, se te copian con las etiquetas del otro. Así me pasó a mí. Sí. Ajá. No, no, de hecho yo también pensé que era eso y no, le puse uno para cada uno. Mm, la verdad sí me gustaría revisarlo. No sé si usted tiene el programa simulado. Con simple efecto. Espérese un ratito. Si lo tiene, me avisa para el final de este circuito poderlo revisar, ¿ya? Profe, porque verá, yo Y si ahorita le no, pongo el simple efecto, pero la primera vez que simulo me sale, la segunda vez ya no sale y ya no hace, solo salen los cilindros y ya no corre más. Y así se me quedaba. Yo también por eso le cambié a doble efecto. no debería pasar eso, pero bueno, terminemos este ejercicio y después revisamos cuáles son los errores ya. O más bien, ustedes vamos haciendo conmigo el ejercicio y revisamos los errores, porque a mí me ha dado también unos errores, como los que ustedes dicen, y mejor si me da errores para poder corregirlos sobre la marcha, ¿ya? Ah, ya, ya. Bueno, lo que acabamos de hacer es, ya teníamos el circuito de mando, ¿no es cierto? Lo acabamos de hacer con las ecuaciones. Ahora, aquí en el circuito de potencia, que es lo que va a comunicar el circuito de mando, de control, con el circuito neumático, ¿no es cierto? Lo que hacemos es lo siguiente, ¿no? Es primero poner estas válvulas, que son válvulas asociadas a solenoides, ¿no? Es decir, válvulas asociadas a estas solenoides de acá. Entonces, por ejemplo, tengo esta secuencia que es A menos, B más, C menos, ¿no es cierto? Entonces, lo que tengo que poner bien claro es cuál es o qué solenoide voy a activar con M1. Si digo A menos, tengo que saber aquí tengo que saber y lo puedo hacer así, ¿no es cierto? Para que A ingrese, ¿cuál tengo que mover? Moveré este, obviamente es U1, ¿no? Si se dieron cuenta se movió para acá, ¿no es cierto? Es U1. Moviendo el U2 sale, o sea, Ya, solo. entonces es lo único que tengo que ver, ¿no es cierto? Y luego únicamente lo que hago es ir poniendo, por ejemplo, el B más para que salga el B más, obviamente es X1, después viene C menos para que ingrese el C menos, ¿no es cierto? Sí, para que ingrese el C menos, igual es Y1, ¿no es cierto? Entonces, voy poniendo los nombres con las válvulas de manera correcta, ¿ya? Voy a hacer un error, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí voy a poner U2, y donde está U2 voy a poner U1, y miren lo que va a pasar. No. Hagamos el mismo error, pero con otro, no con este. Hagamos con U1 y acá U2. Digamos que me equivoqué. Digamos que me equivoqué en el cilindro C. Donde está Y1, voy a poner Y2, ¿no es cierto? Donde está Y1, voy a poner Y2. Y donde está Y2, voy a poner Y1. Me equivoqué y lo hice así, ¿no es cierto? Eso es lo que pasa. Va a funcionar, va a simular, pero miren lo que pasa. Ah, llegó hasta ahí, se paró.
Se paró y se detuvo justo en este cilindro de aquí, en el M3 se detuvo, ¿no es cierto? Porque no es la activación correcta, se está activando Y2, ¿no es cierto? Pero Y2 es para que el cilindro salga, como el cilindro ya está afuera, no hace nada, ¿no? No hace nada, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Volver y corregir, ¿no? Y1 y Y2. Y ahora sí, otra vez,